hoy es un tema muy interesante. Yo les agradezco mucho a ustedes la invitación que me hacen y igual los felicito porque el promover este tipo de eventos y este tipo de educación en pro de poder conseguir fondos para ayudar a aliviar de alguna manera la necesidad, la enfermedad, la pobreza, es definitivamente yo creo que una forma muy bonita de promover toda esta parte que hace parte tan importante de lo que somos nosotros en doTERRA. La verdad es que los felicito por esa iniciativa, por la creatividad de querer ustedes compartir de esta manera estos espacios educativos. Me parece que es una forma muy creativa y muy bonita de poder ayudar a todas estas comunidades que de una u otra manera necesitan que pongamos sus ojos en ellos, y pongamos los ojos nuestros en ellos. Entonces me parece que es muy importante y de verdad que los felicito. El tema de hoy es un tema muy interesante porque, bueno, me dijeron, yo queremos hablar del tema de las hormonas del estrés, pero obviamente que vamos a hablar de las hormonas del estrés, pero yo me voy a ampliar un poquito más, porque no es únicamente las hormonas del estrés, es el estrés, la ansiedad y la depresión. Son tres procesos que juntan eh, eh, este tipo de procesos emocionales que afectan la vida de los seres humanos. No podemos hablar de estrés, solo estrés, no podemos hablar de depresión, solo depresión, no podemos hablar de ansiedad, solo ansiedad. Desgraciadamente es un ciclo que por lo general empieza con el estrés, posteriormente ese estrés produce extrema ansiedad y esa ansiedad generalmente termina en depresión. Es eso lo que ocurre. Y es un proceso cíclico emocional. ¿Es una enfermedad? Sí, es una enfermedad. ¿Algunas personas eventualmente manipulan con esta enfermedad? Claro que sí, muchas personas entran en ese proceso. Que si algunas personas eventualmente eh, comienzan a experimentar otros procesos adicionales exclusivamente al estrés, la ansiedad y la depresión, como el síndrome bipolar, como la esquizofrenia, como la histeria, sí, también puede ser posible. Eh, eh, Toda esta cantidad de procesos que cursan con la misma causa emocional, con el estrés, desafortunadamente se pueden producir. Otra pregunta, ¿pueden estas enfermedades llevarnos a tener o desarrollar enfermedades graves como el cáncer o como enfermedades que afecten el cuerpo físico? Claro que sí. La respuesta es sí. Estas enfermedades pueden obviamente afectar el cuerpo físico. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de las debilidades que tengamos cada uno de nosotros. Yo siempre les he hablado a ustedes mucho acerca del abordaje holístico de la enfermedad y el abordaje integral. Una persona que tiene un problema físico de salud específico, una enfermedad cardiovascular o una diabetes o un proceso infeccioso, generalmente también está afectado en su parte social, en su parte emocional, en su parte anímica. Muchos de estos problemas de salud generan estrés, generan tristeza, ansiedad, depresión, angustia, y esto empeora los cuadros porque afecta el sistema inmunológico. Ahorita vamos a mirar de qué manera las hormonas juegan un papel muy importante, pero también cómo es que nosotros podemos hacer para poder identificar toda esta cantidad de procesos que ocurren en la vida de los seres humanos. Ciencia y ecología. América Latina pierde miles de vidas por suicidio cada año. Angustia, depresión, falta de autoestima y ansiedad, entre otros, son algunos de los trastornos que sufren los jóvenes en silencio y que pueden derivar en un suicidio. Las personas mayores también corren este peligro.
En la región de las Américas se estima que aproximadamente 100.000 personas se quitan la vida anualmente. Los 10 países de la región con el mayor número estimado de muertes por suicidio, ahí está la lista. Estados Unidos encabeza la lista, Brasil, México está en el puesto número 3, y de ahí siguen todos los otros países de la región: Canadá, Argentina, Colombia, Chile, Cuba, Perú, Bolivia. Esto según las estadísticas que publica la Organización Mundial de la Salud. Lo único que nos dejan ver estos números es que tenemos un problema a nivel mundial. No vayan a creer que en Europa la cosa es diferente. En Europa la cosa es todavía más complicada. ¿Cómo las condiciones de salud mental afectan a la comunidad latina? Las condiciones de salud mental más comunes en la comunidad latina son la esquizofrenia, el trastorno de ansiedad generalizada, la depresión mayor, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno bipolar. Otros problemas asociados con las condiciones de salud mental son intento de suicidio. Las niñas que asisten a la escuela secundaria tienen un alto porcentaje de intento de suicidio. La depresión es una de las enfermedades mentales más frecuentes y se calcula que afecta a más de 450 millones de personas en todo el mundo cada año. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, es una dolencia que afecta a más de 300 millones de personas en América Latina. El 5% de los adultos la sufren, con un impacto económico cercano al $1 billón, cifras que, como coincidieron estos expertos, aumentarían debido a la pandemia. 450 millones de personas sufren de un trastorno mental o de la conducta. Alrededor de 1 millón de personas se suicidan cada año. 4 de las 6 causas principales de los años vividos con discapacidad: la recurrencia de trastornos psiquiátricos, depresión, trastornos generalizados, neuropsiquiátricos, trastornos generados por el uso del alcohol, esquizofrenia y trastorno bipolar. Cada 4 familias tiene por lo menos un miembro afectado por un trastorno mental. Esto es muy importante porque, como les estaba diciendo, cuando hablamos de estrés, cuando hablamos de ansiedad, cuando hablamos de depresión, no estamos hablando únicamente de específicamente ese tema, no. Estamos hablando de todo lo que sucede alrededor de esto, como la esquizofrenia, como la bipolaridad, como los trastornos de conducta en las personas, etcétera, etcétera. Desgraciadamente, estos procesos que cursan con las emociones afectan y crean un disturbio general en toda la forma como los seres humanos nos comportamos. Las personas afectadas por trastornos mentales son víctimas de violaciones de los derechos humanos, estigma, discriminación dentro y fuera de las instituciones psiquiátricas. Ahí ustedes pueden encontrar la página oficial de la Organización Mundial de la Salud, en donde habla justamente acerca de salud mental. Este es una página web que está disponible en español. La activación a largo plazo del sistema de respuesta al estrés y la sobreexposición al cortisol y otras hormonas del estrés pueden alterar muchos procesos del cuerpo. Y aquí comenzamos a hablar de solamente un sistema que se ve fuertemente afectado por los problemas que tienen que ver con estos temas emocionales. No solo el estrés, la ansiedad. Como les decía, iniciamos por el estrés normal de todos los días, el estrés de tener que salir corriendo para la oficina, el estrés de tener que cumplir con las tareas que nos asignan, el estrés de los compromisos personales, el estrés de las relaciones personales, el estrés del amor, el estrés del desamor, el estrés de tener que pagar recibos, el estrés de pagar servicios, el estrés de depender psicológicamente de otra persona. Analicen bien cada una de estas frases y piensen cuántos de nosotros nos vemos expuestos a toda esta cantidad de procesos que tienen que ver con las emociones. Desafortunadamente, no es un tema del que hablemos todos los días.
Hablamos de la diabetes, hablamos de la migraña, hablamos de la enfermedad del corazón, hablamos del brote, de la alergia, del asma, de la enfermedad autoinmune, del lupus, pero pocas veces tomamos el tiempo para hablar de la, las emociones, de la salud mental. Deberíamos tener reuniones y foros en donde nos sentemos todos y pensemos un poco en cómo está la salud mental de todos y cada uno de nosotros. ¿Qué tan bien la estamos manejando? ¿Qué tanto estamos expuestos? Porque justamente es eso, la sobreexposición a toda esta cantidad de procesos emocionales. Ojo, y todos de alguna manera estamos sobreexpuestos porque ninguno de nosotros maneja un solo espacio. Nosotros tenemos un espacio que es el espacio del trabajo, el espacio laboral, pero también tenemos un espacio que es el espacio familiar y tenemos otro espacio que es el espacio social y tenemos otro espacio que es el espacio económico y financiero y tenemos otro espacio que es el espacio personal. Miren ustedes toda esa cantidad de espacios que maneja una sola persona. Y para cada uno de esos espacios tenemos caras, tenemos expresiones, tenemos formas de respuesta, tenemos diferentes tipos de comportamiento. Tenemos que poder analizar en esos foros de análisis introspectivo. Freud los llamaba los foros de psicoanálisis o los foros del autoanálisis, para de alguna manera poder entender y empezar a ver qué tan cerca estamos nosotros de poder desbordar la capacidad que tiene nuestro cuerpo de poder manejar toda esa cantidad de exposición al estrés. Pónganle mucho cuidado, piénsenlo, piénsenlo simplemente. Ahora, desde el primer momento en que nosotros comenzamos a tener procesos como el estrés, la ansiedad, la depresión, comenzamos a generar una respuesta a nuestro sistema endocrinológico. Y nuestro sistema endocrino lo primero que comienza a hacer es a producir y sobreexponer cortisol. El cortisol se produce en la corteza suprarrenal y hay otras hormonas que también están relacionadas con el estrés que pueden alterar procesos muy importantes de la forma como funciona el cuerpo. Como les digo, la sobreexposición al cortisol, el hecho de que nosotros produzcamos más cortisol en nuestro cuerpo que el que necesitamos, lo que hace es que altera procesos como de ansiedad, depresión, procesos digestivos, dolores de cabeza, tensión y dolores musculares, enfermedades cardíacas, ataques al corazón, aumento de la presión arterial, accidentes cerebrovasculares, problemas del sueño, aumento de peso y problemas de memoria y concentración. Pensemos un minuto en cada uno de estos problemas que son producidos o son desencadenados por el mal control del estrés. Miren ustedes y díganme si ahí no están casi el 70% de las quejas de los seres humanos. Aumento de peso, problema de sueño, problema de memoria, falta de concentración, enfermedades al corazón, aumento de la presión arterial, derrames cerebrales, tensión y dolor muscular, problemas digestivos, dolores de cabeza. Sé que para todos esto como que se vuelve una retórica, sí, pero acuérdense que somos seres humanos y desafortunadamente todos los caminos llevan a Roma. Como que cada una de las cosas que afectan la salud de los seres humanos definitivamente terminan afectando los mismos órganos. Sistema digestivo, sistema cardiovascular, problemas de sueño, alteraciones en el metabolismo, aumento de peso, obesidad,
problemas de memoria. El cortisol también reduce las funciones que se considerarían como no esenciales o como perjudiciales en una situación de lucha o huida. El cortisol modifica las respuestas del sistema inmunológico e inhibe las funciones del aparato digestivo, el aparato reproductor y los procesos de crecimiento. Imagínense, son cientos de niños que tienen problemas de desarrollo y crecimiento cuando son expuestos muy temprano a los procesos de estrés, de ansiedad, como por ejemplo los niños tener que ser testigos de los procesos de divorcios de sus padres. Afecta directamente la función de la hormona tiroidea, del cartílago tiroides, de la glándula tiroidea, generando primero un hiper y después un hipotiroidismo, y afecta la forma como estos niños crecen también en base de su hormona folículo estimulante, que es la hormona del crecimiento. Este sistema complejo y natural de alarma también se comunica con las regiones del cerebro que controlan el estado de ánimo, la motivación y el miedo. No son únicamente las hormonas del estrés, no. Es que si nosotros no identificamos y controlamos el estrés y hacemos algo para poder salir de los procesos de estrés, de ansiedad, de tensión, vamos a entrar en una caída que probablemente no tiene fin, porque es un abismo sin fondo. Es muy, muy, muy terrible el daño colateral. Adicionalmente, la adrenalina hace que el corazón lata más rápido y que la presión arterial aumente y aparentemente nos da mayor energía. El cortisol, que es la hormona principal del estrés, aumenta los niveles de glucosa, nos hace más diabéticos y aumenta los niveles de azúcar en la sangre. El estrés, por un lado, hace que produzcamos más adrenalina. La adrenalina es la respuesta de lucha o huida, aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, comenzamos a tener problemas cardiovasculares y adicionalmente el cortisol, que es la hormona que genera como respuesta al miedo, corta la energía al resto de órganos y la desvía a los músculos y al cerebro. El cortisol, como les estaba diciendo, es producido por las glándulas suprarrenales, dos glándulas pequeñas que se encuentran encima de los riñones. Una glándula en el cerebro que se llama la pituitaria produce la hormona que indica a sus glándulas suprarrenales cuándo el cortisol se debe producir. Yo en varias oportunidades les he hablado, las glándulas del cerebro son glándulas maestras. Ellas solamente generan estímulos que dan órdenes. ¿Órdenes a quién? Al resto de glándulas que tenemos nosotros en el resto de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son esas órdenes? Producir hormonas. ¿Y qué son las hormonas? Las hormonas son mensajeros. La glándula pituitaria es una glándula de tamaño de un guisante, de un frijol, que se encuentra en la base del cerebro. La pituitaria es la glándula del control maestro. Produce hormonas que afectan el crecimiento y las funciones de otras glándulas en el cuerpo. Aquí está un diagrama de más o menos cómo se vería la fotografía de lo que es la glándula pituitaria y la ubicación que tiene dentro del cerebro, justamente aquí sobre la silla turca. Y aquí está una fotografía de las glándulas suprarrenales, tanto la derecha como la izquierda, que están justamente situadas encima de los riñones. La Organización Mundial, entre otras organizaciones, ha elaborado manuales sobre las intervenciones psicológicas breves para ayudar a tratar la depresión. Un ejemplo de ello justamente es Enfrentando los Problemas PLAS, un manual que explica la utilización de la activación de la conducta, el entrenamiento en relajación, el tratamiento para la resolución de problemas y el fortalecimiento del apoyo social. Además, el manual Terapia de Grupo Interpersonal para la Depresión explica la manera de tratar este trastorno. Vivimos en una época, sobre todo en esta parte del planeta, en donde el malestar general extiende por todas partes.
La irritabilidad en determinados contextos y situaciones es casi una forma de relacionarse. Los seres humanos vivimos todo el tiempo a la defensiva. Nos hemos convertido en unas sociedades peligrosas, nos hemos convertido en unas sociedades sin confianza. Eh, la neurosis colectiva en la sociedad se ha convertido en una plaga en la época, incluso más que la misma depresión. El ciudadano de las grandes urbes y de los países desarrollados cada vez siente mayor insatisfacción y un mayor sentimiento de frustración y de fracaso. No es suficiente, no es suficiente con lo que podemos conseguir. Desafortunadamente, el ritmo acelerado que lleva la sociedad, la inflación, los procesos que no dependen propiamente de nosotros, muchos procesos dependen de las decisiones que toman los estados en cuanto al tema de impuestos, en cuanto a los temas de inversión social, en cuanto a los temas de ayuda a la mejoría de la pobreza, etcétera, etcétera, afectan la vida de los seres humanos. Eso no lo veíamos hace 40, 50, 60 años. Hace 60 años la mayoría de la población se dedicaba a los trabajos y a las tareas rurales. La concentración en las grandes ciudades se venía dando y venía habiendo migración justamente de la parte rural hacia las grandes ciudades, pero de alguna manera se podía manejar, de alguna manera se podían establecer esos grupos. Había otros tipos de procesos sociales. Hoy en día tenemos grandes comunidades agrupadas dentro de estas urbes sociales, urbes como la misma Ciudad de México, urbes como Bogotá, urbes como Nueva York, como Los Ángeles, como Caracas, en donde comenzamos a notar de que toda esta disrupción social que se viene presentando justamente por la insatisfacción, por el sentimiento de frustración y el fracaso, comienza a permear de una manera muy importante todo ese tipo de sociedades. ¿Cómo funciona todo esta maraña de procesos emocionales? Miren ustedes este árbol tan interesante. Es el árbol del estrés, de la ansiedad, es el árbol de los problemas emocionales en la vida de los seres humanos. El miedo, las carencias, las creencias, el estrés, la ansiedad generan resistencia, baja autoestima, desconfianza, acumulación de emociones, desequilibrio, codependencia, perfeccionismo, control, evitación, negación, obsesiones. Esto produce respuestas orgánicas como hipocondría, fobias, pánico, agorafobia, que es la fobia a no poder estar en lugares cerrados. TOC, TAG, el estrés postraumático. Todo este tipo de problemas que están asociados a reacciones emocionales se presentan en los seres humanos. ¿Y la base de ellos cuál es? El estrés, que ustedes lo ven navegando aquí en las raíces del problema, y la ansiedad. El estrés que produce ansiedad, y esta ansiedad termina derivando en toda esta cantidad de problemas e inclusive la depresión. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es una reacción emocional y fisiológica experimentada al hacer frente a situaciones difíciles de nuestra vida. Estas pueden ser reales, pueden estar bajo una situación amenazante como un asalto, un terremoto, o percibidas, estar ante un examen difícil o hablar en público. Y des en cuenta que todo lo combinamos. Por ejemplo, en la Ciudad de México es interesante ver cómo la gran mayoría de los habitantes de la Ciudad de México sufren todo el tiempo de la ansiedad de esperar un terremoto, porque ha pasado. No podemos decir o partir de la presunción de que no, es que nunca ha ocurrido, pero puede pasar. No, 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 ha pasado. Ha pasado y ha afectado a un grupo muy importante de la población. Y el hecho de que haya esa amenaza constante genera un proceso de ansiedad dentro de todo ese grupo social.
que a algunos se les olvida, pero hay otros que viven permanentemente en constante zozobra de pensar en qué momento va a empezar a temblar. A eso súmenle toda la cantidad de procesos emocionales adicionales en las relaciones emocionales afectivas, en el tema financiero, en el tema social, en el tema profesional, en el tema del trabajo. Afecta la salud y la vida de los seres humanos. Por eso es que debe ser un proceso que debe ser identificable y debe ser tratable. Al principio, la ansiedad es pequeñita. Lo mismo pasa con el estrés, pero luego se va volviendo más grande y solamente podemos pensar que tenemos ansiedad, que tenemos estrés, que está creciendo, que lo está ocupando todo y que solamente podemos pensar en ello. Y comenzamos a tener este tipo de reacción. Aumenta nuestro flujo sanguíneo, aumenta la presión arterial, comenzamos a producir gran cantidad de adrenalina y por otro lado comenzamos a producir cortisol. Los síntomas: molestias estomacales, dolores de estómago, náuseas, sensación de ahogo, dificultad para respirar o tragar con normalidad, opresión en el pecho, sensación de presión en el tórax, palpitaciones, alteración del ritmo cardíaco, taquicardia, sensación de boca seca, sensación de viscosidad, tipos o trastornos de ansiedad generados por todos estos procesos que iniciaron con el estrés, la incapacidad de poder estar en sitios encerrados, el trastorno de ansiedad social, pánico, ansiedad generalizada, ansiedad por separación, fobias específicas, mutismo selectivo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Esto es horrible, no lo voy a poder superar. ¿Por qué siempre me pasa a mí? Los efectos del estrés afectan el cortisol endógeno, aumenta el ritmo cardíaco, aumenta la presión arterial, aumenta la resistencia a la insulina, aumenta el porcentaje de grasa corporal, aumenta la sudoración, sentimos piloerección, se nos pone la piel chinita, hay vasoconstricción en los bronquios, en el sistema digestivo, tenemos problema para poder respirar, la mirada se ve perdida, hay midriasis en los ojos, aumenta la temperatura corporal, empezamos a sudar, sufrimos de hipertrigliceridemia porque comienza a haber destrucción de grasa dentro del cuerpo por parte del hígado y esa grasa inmediatamente pasa a la sangre en forma de triglicéridos. Aumentan los niveles de azúcar en la sangre también por la misma razón. El hígado comienza a procesar un montón de glucagón, que es la forma como el hígado almacena parte del azúcar que tiene ahí para casos especiales, y entonces pasa toda esa cantidad de azúcar a la sangre y aumentan los niveles de insulina, aumentan los niveles de glucosa en la sangre, eso dispara la insulina del páncreas y nos vuelve diabéticos. Pérdida del conocimiento. Las hormonas del estrés son el cortisol y las catecolaminas, la adrenalina y la noradrenalina. El cortisol se une a los receptores de la grasa del hígado y del páncreas, aumenta el nivel de azúcar en sangre, inhibe el sistema digestivo, la función reproductora, las defensas y el crecimiento. ¿Cómo les parece? Nada. El cortisol básicamente nos acaba, nos termina. Imagínense, acaba con la función reproductora, produce disfunción eréctil en los hombres, produce frigidez en las mujeres, afecta la capacidad que tienen las personas de poder tener concepciones exitosas, disminuyen el sistema de defensa, afectan el crecimiento de los niños, nos vuelven diabéticos y adicionalmente a esto afecta directamente la salud del hígado y del páncreas. La adrenalina, por su parte, afecta el nivel del corazón, pues tiene afinidad por los receptores cardíacos, los vasos sanguíneos, genera aumento de la frecuencia cardíaca y la concentración muscular y de la respiración, y además esto favorece la resistencia a la insulina y el sobrepeso y la obesidad. ¿Qué es el estrés crónico? El estrés crónico suele estar relacionado con las preocupaciones constantes y el desgaste profesional.
Es un estado de agotamiento mental y físico y emocional que avanza durante tiempo, pasando por varias etapas. Uno, estancamiento laboral. No puedo progresar. Frustración, apatía, desgaste. Tras épocas de mucha implicación, se produce una sensación de estancamiento y finalmente aparece la frustración. En algunas personas aparecen síntomas psicosomáticos como el cansancio, se vuelven irritables, apáticos, tristes, generan ansiedad, insomnio, dolores de cabeza, dolores de espalda y problemas digestivos. Si ustedes observan en estos últimos 40 minutos, lo que hemos estado hablando es básicamente de lo mismo. Es un caldo de cultivo que lo único que lo alimenta es el estrés, la ansiedad, la depresión y la incapacidad de poder controlar. Y en la medida que esto va aumentando y va aumentando, va sobrepasando la capacidad y los límites de que nosotros podamos manejarlo. El estrés puede hacer que perdamos el cabello, el estrés puede hacer que produzcamos problemas en la piel como el eczema y la psoriasis, el estrés produce gastritis, úlceras estomacales, colitis. En los órganos reproductivos, falta de apetito sexual, infertilidad y desórdenes menstruales. Puede producir insomnio, dolores de cabeza, irritabilidad, enfermedades cardíacas, hipertensión, asma y desórdenes respiratorios, mayor susceptibilidad a las infecciones. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho un análisis emocional de las personas antes de comenzar a tratar un problema físico? Sí, claro, porque estoy seguro. Lo que viene la gente a decirnos es el problema del estómago o el problema del corazón. O mire que es que me fui a hacer los exámenes y me dijeron que tengo un problema severo de obesidad, de sobrepeso, etcétera. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos pensado que esa obesidad es producto de mal manejo de la situación emocional de la persona? Gracias a eso se han desarrollado este tipo de test. Hoy en día les voy a contar, hoy en día aquí en los Estados Unidos es muy común que cuando usted va a la visita regular con su doctor, sea su médico general, sea un internista o sea su pediatra en los casos de los niños, generalmente se hacen este tipo de cuestionarios. ¿Cuestionarios con qué fin? Con el fin de poder evaluar la salud mental de la persona. Al menos no es una evaluación que podamos decir total, pero sí esto nos puede ayudar a entender un poco cuáles son los rasgos emocionales que tiene cada una de las personas. Esta prueba nos ayudaría a evaluar el riesgo del estrés crónico. La escala de puntos es la siguiente. No o a una respuesta negativa, un punto. En raras ocasiones, 2 puntos. En ocasiones, 3 puntos. Con frecuencia, 4 puntos. Y si nos pasa siempre, 5 puntos. ¿Listo? Vamos a hacer este test. Entonces les voy a dar un minuto para que todos ustedes vayan, busquen lápiz y papel y vamos a hacer este test todos y cada uno de nosotros. Lo importante de esto es que seamos muy honestos cuando nosotros demos las respuestas. Acuérdense, si nunca nos ha pasado, por ejemplo, les voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez usted ha sido atropellado por un carro? Si su respuesta es no, un punto. Si su respuesta es en raras ocasiones, 2 puntos. Si su respuesta es en ocasiones, quiere decir que lo ha atropellado un carro varias veces, 3 puntos. Con frecuencia, si quiere decir que cada vez que usted sale a la calle lo coge un carro, pues 4 puntos. Y siempre 5 puntos. Quiere decir que usted no puede salir a la calle porque siempre tiene un accidente con un vehículo. Entonces, es un ejemplo, como les digo. Pero vamos a contestar de esa manera. Listo, vamos a empezar. Sección número 1. Me resulta difícil concentrarme. Usted tiene problemas para concentrarse, ya sabe. Si su respuesta es no, pone un 1 y seguimos. Si es en raras ocasiones, pone un 2. 3 si es en ocasiones, 4 con frecuencia y 5 si es casi siempre que usted siente que tiene problemas para concentrarse. No me gusta hacer mi trabajo, no me gusta lo que hago.
Me siento cada vez con menos control de mi vida. ¿Sí? Yo voy poniendo mis respuestas así. Al final lo que voy a hacer es sumar uno más uno más uno igual 3. ¿Listo? Entonces es lo que vamos a hacer al final. Me siento cada vez con menos control de mi vida. En ocasiones me pregunto, ¿para qué sirve todo esto? No me siento valorado por mis supervisores y mis compañeros. No me satisface mi rendimiento. Me cuesta trabajo decir que no. Siento que siempre termino haciendo demasiado. Muchas cosas terminan sobrepasándome. Me siento desmotivado incluso al principio del día. No veo perspectivas para mí. Con frecuencia me siento vacío y sin impulso. No tengo energía para hacer más de lo que tengo que hacer. Echo de menos mi sentido de creatividad e imaginación. Desde hace poco dudo cada vez más de mis habilidades. Pasar tiempo con otra gente me resulta agotador y estresante. Me siento muy irritable. Me resulta difícil sobreponerme a las decepciones. Siento una sensación en aumento de inquietud interior. Me escondo y quiero que me dejen en paz. Me resulta difícil relajarme. Me resfrío con facilidad. Suele dolerme la cabeza y el cuello. Me canso con facilidad. No tengo apetito sexual. Tengo tendencia a los dolores de espalda. Sufro problemas cardiovasculares. Sufro problemas gastrointestinales. Tengo antojo de dulce y como demasiado rápido. Para relajarme, cada día bebo más alcohol. Bueno, ahora vamos a sumar todos y cada uno de los puntos. ¿Listo? Entonces, si usted tiene 40 puntos o menos, quiere decir que usted gestiona bien las tensiones de la vida cotidiana. Esto supone la creación de zonas de amortiguación para tu vida personal. Si usted tiene entre 41 y 90 puntos, las exigencias del día parecen sobrecargarte más de lo recomendable. El riesgo de agotamiento aumenta cuando más te acercas a los 90 puntos. De 40 puntos hasta 90, que sería el máximo, tenemos riesgo de que el estrés, la depresión, la ansiedad y todos estos procesos emocionales nos estén sobrepasando. Si tenemos este tipo de respuesta por encima de 40, quiere decir que el agotamiento ya está presente en tu vida y que te has sentido sobrepasado en algún momento. Hemos podido notar algunas de estas somatizaciones que hemos comentado y es conveniente que usted consulte con un médico o un profesional de salud e inicie a tomar el programa de larga vida o nuestro famoso LLB. ¿Por qué? Porque de alguna manera estos procesos emocionales, el estrés, la ansiedad, la depresión, la angustia, el síndrome bipolar, etcétera, etcétera, comienza a agotar las reservas que tenemos de vitaminas, de minerales, de ácidos grasos esenciales y de oligoelementos. Son los primeros recursos a los que echa la mano nuestro sistema nervioso. Rápidamente se comienzan a agotar los niveles de vitamina C y de complejo B, por ejemplo. Y eso hace que nos volvamos más irritables, eso hace que nos enfermemos con más frecuencia. Es por esa razón que es tan importante el consumo de vitaminas y de minerales en la medida que nosotros vemos todo este tipo de procesos. Según el doctor Russell Foster, experto en sueño de renombre mundial,
Si usted es una persona promedio, el 36% de su vida se la va a pasar durmiendo. Eso pasa con todos nosotros. Nosotros todos nos acostamos a dormir una tercera parte del día, o al menos yo lo hago. Yo me acuesto a dormir y duermo en promedio 7, 8 horas. Si puedo 9 horas, duermo 9 horas. Yo no tengo problema de sueño. Según el tiempo y la influencia directa en la salud, dormir puede ser el componente más importante del bienestar general. Pero de todos los comportamientos del estilo de vida saludable, tradicionalmente el sueño es el que ha recibido menos atención. Esto es muy importante, muchachos, porque como les digo, el hecho de no dormir hace que nuestro cuerpo no tenga la capacidad de recuperarse, de reparar. No nos da la oportunidad de crear memorias y no nos da la oportunidad tampoco de poder enfocar en procesos efectivos. Es grave el tema del sueño. Durante nuestro largo periodo de descanso, pasamos por 4 etapas del sueño. Sueño de movimiento ocular no rápido, seguido de una sola etapa de sueño de movimientos oculares rápidos. Durante los ciclos de movimientos no rápidos, su cuerpo está trabajando duro para restaurar células de construcción y reconstrucción del tejido muscular, trabajando en la salud de los órganos, huesos y sistema inmunológico, y transferir información a la corteza cerebral para formar nuevas conexiones y recuerdos. La siguiente etapa del sueño REM, de sueño con movimientos oculares rápidos, se centra en la restauración mental, ordenar memoria, crear espacio en el cerebro para la próxima ola de nuevas conexiones. Si usted tiene el problema de este amigo que ustedes están viendo en la fotografía, es grave. Hay que reparar los patrones del sueño. Si bien es cierto, los institutos nacionales de salud sugieren que un adulto promedio duerma menos de 7 horas por la noche, se requieren de 7 horas y media a 9 horas para pasar por los ciclos del sueño de movimientos oculares no rápidos y el sueño de movimientos oculares rápidos y restaurar efectivamente el cuerpo y la mente. Junto con la fatiga diaria, la falta de sueño afecta negativamente la función del sistema inmune, inhibe la capacidad para combatir infecciones. La falta de sueño pone a su sistema endocrino en una montaña rusa, lo que influye negativamente los signos vitales como la frecuencia cardíaca, la presión arterial y los niveles de azúcar en la sangre. Eso hacen las hormonas del estrés. Es grave, es tremendo. Y como les digo, muchas personas, la mayoría, estoy seguro, no identifican que la raíz del proceso es un proceso emocional, mental, lo que está derivando en toda esta cantidad de cosas. Las amenazas a nuestra autoestima o la idea que nos hacemos de nosotros mismos causan con frecuencia más ansiedad que las amenazas de nuestra integridad física. Eso lo escribió el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, y justamente habla acerca de que la mayor amenaza que tenemos cada uno de los seres humanos somos nosotros mismos. La forma como pensamos de nosotros, la forma como nos vemos a nosotros mismos, la forma como nosotros nos identificamos a nosotros mismos. Es crucial que nosotros podamos entender cómo nos vemos a nosotros, porque de esa manera vamos a poder ver el resto de la sociedad y el resto de la humanidad. Es la mayor amenaza que genera ansiedad en nuestra integridad física. Y venimos a lo que nosotros nos hemos convertido ya en unos expertos, el análisis de nuestra pirámide del bienestar y el estilo de vida. Cómo el estilo de vida nos ayuda a poder manejar y a poder establecer todos estos procesos emocionales de una manera que lo podamos controlar, que no dejamos que nos sobrepase el estrés. La buena alimentación es clave. Evitar el exceso de azúcar, de productos ultrarrefinados, de harinas,
Todo este tipo de productos que lo único que hacen es dañar el metabolismo de nuestro cuerpo. Y si encima de eso le sumamos a eso el cortisol, la adrenalina y la noradrenalina, que aumenta la presión, que aumenta la frecuencia cardíaca, el otro por el otro lado aumenta los niveles de glucosa, y usted metiéndole más azúcar en las tortillas, en la capirotada, en el pan dulce, en la oreja, imagínense, no nos estamos haciendo ningún bien. No le estamos haciendo ningún bien a nuestro sistema y mucho menos a las emociones. El ejercicio, la actividad física, descansar, controlar el estrés, reducir la carga tóxica. Apoyo fundamental, tomar suplementos. Suplementos ayudan de alguna manera a dar aporte de nutrientes esenciales a nuestro sistema nervioso y especialmente a estos órganos que se ven tan afectados. La corteza suprarrenal, nuestro aparato vascular, cardiovascular, todo el proceso de oxidación que produce toda esa cantidad de estrés y de ansiedad. El Microplex es una fórmula exclusiva, equilibrado con vitaminas, minerales, mezcla de todos los alimentos integrales, son pequeñas cápsulas vegetales. El complejo B, por ejemplo, es un conjunto de 8 vitaminas esenciales para estructurar y reforzar el funcionamiento del ADN, regular el desempeño del cuerpo y la utilización de la energía, mejorar el tono muscular, intervenir positivamente en el sistema nervioso y prevenir lesiones diversas en la piel y en las mucosas. La primera combinación fija de las vitaminas B1, B6 y B12 se realizó en Alemania en 1962. Hoy, medio siglo después, se dispone de evidencia experimental y clínica que sustenta el efecto analgésico, especialmente en los dolores neuropáticos. Todos esos dolores que la gente dice, ay, es que se me metió un viento, tengo un dolor neuropático. Las vitaminas del complejo B, además de su importancia en la nutrición y el transporte axonal y la excitabilidad de las neuronas y síntesis de los neurotransmisores, han demostrado su utilidad clínica en algunos padecimientos dolorosos. El efecto analgésico de las vitaminas del complejo B a 50 años de la primera combinación de tiamina, piridina o piridoxina y cianocobalamina son hoy en día una realidad. Minerales como el potasio ayudan al buen funcionamiento del sistema nervioso mediante la regulación de impulsos nerviosos. Eso fue explicado y demostrado por la Universidad de Pensilvania, la Escuela de Medicina. El calcio, por ejemplo, desempeña un papel en la regulación de los potenciales de acción en las células nerviosas del cerebro y en todo el cuerpo. El calcio le ayuda a las células a iniciar el potencial de acción y también les ayuda a regresar a su estado normal después de que la señal ha sido programada. Universidad de California, en San Diego. La vitamina B12. La vitamina B12 es esencial para el funcionamiento del sistema nervioso. La cobalamina, perteneciente a la familia de 8 vitaminas de la clase B, la vitamina B12 ayuda con el metabolismo de tu cuerpo, ayuda a descomponer los carbohidratos complejos en glucosa, al azúcar que el cerebro utiliza como combustible para permitir el correcto funcionamiento. La vitamina B12 también apoya el funcionamiento del sistema nervioso, ayudando a mantener el nivel de mielina saludable. Y la mielina es el recubrimiento que tiene todo nuestro sistema nervioso. Ustedes se dan cuenta el cable, hagan de cuenta que este es un nervio. Y este nervio está recubierto, si se dan cuenta, por esta envoltura hecha en plástico que es negra. ¿Para qué? Para que yo no tenga cortocircuito aquí. Esa es la mielina. La mielina es el recubrimiento que tiene cada uno de los nervios. Ácidos grasos esenciales, los X y omega, que adicionalmente tienen esta adición de aceites esenciales, que son aceites esenciales que hacen parte de un complejo, eh, eh, esto es un complejo de adaptabilidad. El incienso, la naranja, el tomillo, el jengibre, el comino, la alcaravena y el clavo. Adicionalmente, contiene 900 miligramos puros de aceites de pescado.
Beneficio importante para el sistema inmunológico, no contiene pesticidas ni metales pesados. El consumo de ácidos grasos esenciales se ha asociado positivamente con la prevención de enfermedades cardiovasculares, artritis e enfermedades inflamatorias y enfermedades autoinmunes. El alfa CRS, otro tremendo suplemento que aporta gran cantidad de nutrientes, como ustedes lo pueden ver en la etiqueta del producto. Todos los experimentos y los retos en la vida producidos por el estrés, 264 millones de personas en los Estados Unidos. No está solo. Adaptive. Este es un producto que nos ayuda a mejorar toda la carga mental. Es un adaptógeno, es un producto que nos da la oportunidad de poder de alguna manera adaptarnos a los procesos que nos enfrenta la vida. Desgraciadamente hoy en día los seres humanos difícilmente podemos escoger los procesos, porque ya existen muchas cosas a las cuales tenemos que adaptarnos, porque sí o porque sí. No tenemos opción. En la gran mayoría de los procesos emocionales y psicológicos, los seres humanos hoy en día no podemos escoger mucho. Establecemos relaciones, podemos identificar sentimientos, pero por ejemplo, no podemos escoger muy bien el medio ambiente social en el que nos movemos, porque nos vemos enfrentados a tener que ocupar espacios dentro de todo este gran conglomerado social con el que tenemos que vivir. Hay que adaptarse. Adaptive justamente es una fórmula y una mezcla especial estudiada de ingredientes botánicos claves que también conjugan aceites esenciales. Hay dos partes de cómo poder buscar adaptación y adaptógenos. Una vía que es sistémica, que es desde el punto de vista neurológico y bioquímico, y una vía mental o psicológica que depende de nuestro sistema límbico emocional y que puede ser afectado por la conducta, el pensamiento y las emociones. Esta es la forma como Adaptive Cápsulas trabaja por una parte y por otra parte el aceite o la mezcla de aceites esenciales de Adaptive trabaja especialmente nuestra conducta, el pensamiento y las emociones. El aceite esencial se utiliza mejor para la difusión de todo el día y también lo podemos aplicar tópicamente en la palma de las manos, en la parte anterior de las muñecas, en la base del cuello y en los hombros. Un, un suplemento que a mí me encanta y esto yo se lo recomiendo, lo vengo recomendando hace más de 25 años, yo creo, desde cuando practicaba medicina eh, es el calcio, Bone Nutrient. Bone Nutrient es un calcio, un elemento central en el proceso de muerte y recuperación de neuronas. Después de la exposición a un agente nocivo, las diferentes vías del transporte de este ion calcio, tanto en membranas externas como intracelulares, están implicadas en el proceso de señalización. El efecto final es la inducción de la apoptosis, lo que constituye un blanco terapéutico prometedor para el desarrollo de las estrategias de neuroprotección. El calcio es un neuroprotector, puesto que a través de la modulación farmacológica de estas vías es posible controlar la entrada del ion calcio desde el exterior o la salida de los depósitos intracelulares para permitir solo una entrada leve a moderada que es neuroprotectora e impedir los incrementos citoplasmáticos del calcio masivos y duraderos asociados a la apoptosis y a la muerte celular. Los eventos emocionales, los adversos, a menudo van acompañados de un tamaño y actividad reducidos del hipocampo y una importante región del cerebro que involucra el aprendizaje y la memoria. Los análisis cuantitativos de los niveles de proteína cerebral revelaron la función mitocondrial y la expresión de proteínas que aumentan en el hipocampo después de estar expuestos a los compuestos aromáticos volátiles contenidos en la manzanilla romana. Estos hallazgos sugieren que si nosotros utilizamos la manzanilla romana aromáticamente poniéndola en un difusor, puede mejorar el potencial del estado de ánimo y promover sentimientos de felicidad. Aquí está el enlace de este estudio. Ustedes pueden buscar el estudio en la página oficial del www.doterra.com.
Geranio. En un estudio reciente realizado por un grupo de investigadores iraníes, buscó proporcionar validación mediante la realización de un ensayo clínico triple ciego controlado con placebo para investigar los efectos del aceite esencial de geranio en los sentimientos de ansiedad en el entorno sanitario. Se colocaron parches absorbentes con 3 gotas de aceite de geranio dentro de las máscaras de oxígeno de los pacientes durante 20 minutos al día. Los científicos descubrieron que el aceite de geranio disminuyó significativamente los sentimientos de ansiedad normales en los pacientes que recibieron el geranio. Hormonas y neurotransmisores, póngale mucho cuidado. Las hormonas y los neurotransmisores son el ejemplo de mensajeros químicos. Las hormonas son producidas y excretadas por las glándulas endocrínicas, viajan por toda la sangre y pueden llegar a los lugares más lejanos del cuerpo. Los neurotransmisores son producidos por las neuronas y generalmente viajan distancias cortas, se comunican entre neuronas con neuronas. Dopamina más oxitocina. La unión de estas dos hormonas producen sensación de amor. No es de extrañar por qué tantos de nosotros encontramos satisfacción y felicidad en nuestras relaciones sociales y románticas. Nuestro cerebro está diseñado para hacerlo. El amor que sentimos por nuestros amigos, familiares, parejas románticas, se perpetúa por muchas hormonas y neurotransmisores. Esa sensación que tienes cuando ves a la persona que amas, que se te hace vueltas el estómago, que la piel se te pone chinita, no es más que la reacción de la dopamina y la oxitocina que producen tus glándulas. Las hormonas como la serotonina, la noradrenalina, la vasopresina, el cortisol y las endorfinas también están asociadas con la compleja red de emociones y pensamientos que abarca el amor. Una revisión sugiere que la acción del cannabinoide, del beta-cariofileno, un componente muy importante de aceites esenciales como el aceite esencial de copaíba y la pimienta negra, pueden tener un papel en la actividad de la dopamina. Algunas neuronas relacionadas con la dopamina tienen receptores del tipo CB2, los mismos receptores que buscan la dopamina, y un tipo de receptor de cannabinoides. Debido a la interacción del potencial entre el beta-cariofileno con ciertas vías de dopamina, el beta-cariofileno puede ayudar a los sentimientos negativos asociados con el dolor en el corazón. Aquí está el estudio para que ustedes tengan la oportunidad de poder ir y ver el enlace. La ciencia del amor. Investigaciones de españoles y daneses colaboraron recientemente en el estudio que se hizo con la lavanda, perdón, la lavándula angustifolia en el sistema nervioso central. En este estudio los científicos examinaron los efectos de la lavanda específicamente sobre tres diferentes tipos de receptores. El receptor GABA, el receptor de la monoamina oxidasa y el receptor del N-metil de aspartato. Con el GABA se vio que no había actividad en la lavanda, con el monoaminoxidasa tampoco había ninguna actividad en la lavanda, pero encontraron que con el N-metil de aspartato, que es el transportador de la serotonina, sí se dieron cuenta de que había una interacción importante. Los científicos también descubrieron que la lavanda y el linalol, el componente más importante de la lavanda, podían unirse al transportador de la serotonina, lo que indica que el efecto de la lavanda sobre el estado del ánimo y el sueño puede implicar la modulación del transporte de la serotonina. Una posibilidad es que la lavanda se una al transportador y esto podría tener efectos inhibitorios sobre la recaptación de la serotonina y le daría a la lavanda un efecto muy parecido al que tienen los antidepresivos que utilizamos hoy en día en medicina, la sertralina, la fluoxetina, etcétera, etcétera. La investigación clínica y experimental ha demostrado que el aceite esencial de lavanda ingerido por vía oral puede ayudar tanto en la reparación del sueño como en la mejoría de los niveles de energía durante la vigilia. 2 gotas en la mañana, 2 gotas en la noche puede ayudar a hacer la lavanda un excelente antidepresivo. Si bien es cierto, el mecanismo de estos beneficios todavía no se entiende completamente, se cree que se debe al menos de que su parte
la capacidad de poder influir en la actividad de los neurotransmisores y tener un efecto calmante general sobre el sistema nervioso. Aquí está parte de este estudio para los amantes de la educación y el conocimiento que lo puedan revisar. Esas son la parte de la bibliografía de donde podemos sacar nosotros esta información. Y la verdad es que les agradezco mucho a ustedes por la oportunidad que nos dan de poder educar, de poder traer este mensaje. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje de confianza y es un mensaje también de optimismo. Sobre todo porque yo creo que todos ustedes se dieron cuenta, como yo les decía durante la charla, muchas veces nos preocupamos mucho, no, pero es que necesitamos solucionar el problema del corazón, o necesitamos solucionar el problema de la diabetes, o qué hago para el tema que tengo con mi piel y mi alergia. Y pocas veces pensamos que muy probablemente la raíz de ese problema pudiera estar en nuestras emociones. Gran parte de la vida de los seres humanos es manipulada por las emociones. Muchas de las respuestas que generamos en los órganos son 100% emocionales. Confío que les haya gustado la orientación del tema del día de hoy. Es un tema muy bonito. Los productos que recomiendo durante esta presentación son productos que han sido muy bien validados. No es únicamente de los últimos 15 años de doTERRA. Yo vengo trabajando esta presentación a lo largo de varios años, décadas ya. Y ciertamente el aporte de suplementos, el aporte de nutrientes claves en estos procesos es definitivo porque es la única forma que podemos salir adelante. Y como les digo, o tenemos esta opción o tenemos la opción de ir y dormir el sistema nervioso central. Xanax, alprazolam, todo ese tipo de medicamentos que son eh, eh, controladores o medicamentos psicoactivos y perdemos a los pacientes y perdemos también la capacidad de poder ayudar a las personas. Gracias. Oiga, me tengo que ir. De verdad que muchas gracias, pero nos pasamos y tengo ahorita otro webinar. De verdad los quiero mucho. Muchas gracias, doctor. Si no nos vemos de aquí, feliz Navidad, felices fiestas para todos, mucho amor. Acuérdense que el mejor remedio para la depresión, para la ansiedad, para el estrés, para la angustia, es un buen abrazo, una palabra cariñosa, un te quiero, mirarnos a los ojos y decirnos te quiero, te extraño, me haces falta, te necesito, eres importante para mí. Es clave. Hagamos que eso sea cada uno de nuestros días en la vida que nos queda y tengan la plena seguridad de que muchas personas lo van a poder sentir y van a poder salir adelante de sus procesos. El mejor remedio para el estrés, la depresión, es el amor. El amor, el ejercicio, la buena alimentación y los suplementos. Dios los bendiga. Gracias a todos ustedes. Un abrazo. Gracias.